Hola, te hice la pregunta por Insta, pero te la escribo por aquí. ¿Por qué Estados Unidos no hace aviones con empuje vectorial, salvo el F-22 y el F-35? O sea, Rusia se vanagloria de tener todos, desde el Sukhoi 27 al 35, en su maniobrabilidad por sus motores de empuje vectorial. ¿No saben hacerlo o al final no importa si con un Sidewinder normalito se pueden derribar los Sukhois? El Sukhoi 27 creo que no tiene. Estoy bastante seguro de que no tiene empuje vectorial. Pero bueno, es un matiz. No sé si me lo puedes corregir o me lo puedes asegurar. Pero yo estoy muy convencido de que no lo tiene. Fuera de eso, tienes razón. De hecho, el F-35 no tiene empuje vectorial. Bueno, ya aparcamos el tema de lo del máster porque bueno, ya lo he explicado. El F-35 no tiene empuje vectorial. Solo la modalidad B tiene la capacidad de girar la tobera, pero no para maniobrar, solamente para aterrizar y despegar. Solamente para hacer básicamente para no volar con alas, sino para volar con la tobera, ¿no? Entonces, tendríamos solo al F-22 como aeronave con empuje vectorial dentro de Estados Unidos, ¿no? ¿Solamente estaría el F-22? Seguro que habría alguno más, ¿o no? No lo hay, creo, ¿no? No sé cuál es la lista de aviones con empuje vectorial, pero creo que efectivamente Estados Unidos solo tiene el F-22 y Rusia sí que es cierto que tiene muchos más. Vale, ¿por qué? Bueno, pues porque al final en ingeniería aeronáutica, ¿vale? Esto es una cosa que, bueno, ya lo veréis. Tengo una sorpresa para vosotros que va a venir falta un tiempo para que venga, pero bueno, ya... Es una de las cosas que explico, que explicaré. Y es que... A ver, el F-16 tiene un poco, creo... No, el F-16 no tiene empuje vectorial. El caso es que en ingeniería aeronáutica siempre tienes que buscar un equilibrio entre todo. Bueno, en ingeniería aeronáutica y en cualquier cosa, ¿no? Pero en ingeniería aeronáutica más que en ningún lado, porque estás muy limitado por el espacio, porque si tiene que ir en un caza no hay espacio, por el peso, por muchas cosas, ¿vale? En plan, por el peso, porque pueda operar a X altitud, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el empuje vectorial es muy cierto que te da maniobrabilidad para... cuando el avión va lento, sí que puedes maniobrar con la tobera y girar aunque el avión esté parado. Básicamente, o sea, cuando por ejemplo haces una cobra o subes y pierdes velocidad, ahí puedes maniobrar solamente con el empuje vectorial. También te da más maniobrabilidad en cualquier otro momento, pero por lo general no la necesitas. O sea, un F-16 que no tiene tobera vectorial te llega a las 9Gs cuando lleva velocidad. Entonces, realmente el empuje vectorial solo es, por así decirlo, imprescindible. O sea, imprescindible no lo es nunca, pero cuando más fuerte es, cuando más te da ventaja, es cuando el avión va lento, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que Estados Unidos ha tomado una filosofía muy diferente a la Unión Soviética. Bueno, sí, a lo que antes era la Unión Soviética. Y ahora podríamos decir que ha terminado adoptando Rusia. Y es que los estadounidenses piensan que no va a llegar a haber combates cercanos como anteriormente, como en la antigüedad, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y tal, que los aviones se veían unos a otros y entonces iba uno disparando al otro por delante, etc. Porque ahora básicamente existen los misiles. Tú tiras un misil literalmente desde 50 kilómetros, no ves al enemigo pero ni de broma, y te puedes marchar y te puedes dar la vuelta con algunos de los misiles. De hecho, con muchos de los que se utilizan puedes hacer eso ya. Entonces, básicamente Estados Unidos lleva esa filosofía y sin embargo Rusia o la Unión Soviética, porque al final estos aviones, los Sukhoi 35 y tal, se desarrollaron en época de la Unión Soviética, creo, sí, ¿no? Finales de los 80, bueno, más o menos, ¿no? Lo que... Da igual, yo voy a decir Rusia, ¿vale? El tema es que ellos piensan que, por ejemplo, si te viene un misil, pues que a lo mejor puedas maniobrarle de alguna forma. Y entonces, si eres capaz de acercarte al avión enemigo, que en este caso sería el estadounidense, de cerca, ahí sí que le vencerías. Y esto es algo que creo que más o menos todo el mundo piensa, que al final un F-22... Bueno, un F-22 es que a lo mejor es la excepción, pero cualquier otro caza
generalmente en un 1 para 1 con cualquier Sukhoi perdería si solamente estuvieran peleando con el cañón, ¿no? Porque al final los Sukhois tienen una maniobrabilidad del diablo. O sea, no tiene sentido. Las cosas que yo he visto hacer en los air shows y tal, está claro que no la pueden hacer otro tipo de aviones. O sea, eso está clarísimo. Entonces, por eso mencionaba el Sidewinder. Creo que es el más barato y al final, claro, justo. Eso es verdad, eso se me había olvidado decirlo, que es lo que decía, ¿cómo se llama? Janoak, que te tiran un misil y al final un misil tiene más maniobrabilidad seguramente que tu aeronave. Porque no tiene que estar limitado por las fuerzas G a las que puedas someterse una persona. Al final el piloto se debe someter a unas fuerzas G y si tu avión puede aguantar 16 Gs, o sea, tu avión no va a aguantar 16 Gs porque se va a diseñar de tal forma que aguante 10. ¿Por qué? Porque una persona no aguanta más de 10. Entonces sería una tontería meterle más refuerzos estructurales para que aguante 16 cuando una persona 16 no va a aguantar. Entonces, sí, me diréis, hay gente que ha aguantado 16 o 100 no sé cuántas en un impacto. Sí, bueno, pero eso es un momento, ¿no? Y 16 en algún momento, en alguna maniobra y tal extrema, es posible, pero no todos los pilotos pueden hacerlo. Entonces no puedes diseñar un avión basado en que vayas a estar soportando 16 Gs todo el rato. No tiene sentido. Y por eso, que al final un misil te viene por atrás, va muchísimo más rápido. Cualquier misil ya medio barato llega a Mach 4. Muchísimo más rápido que el avión, tiene mucha más aceleración. Entonces, no sé, son diferentes filosofías y bueno, es interesante cuanto menos las dos. Pero bueno, no sé. Vale, vamos a ver. Mira, de hecho esta la voy a empalmar con la siguiente que me han preguntado por Instagram, que si creo que el avión de combate está obsoleto, porque al parecer en Ucrania no se están utilizando mucho los aviones de combate de superioridad aérea y todo esto, porque, bueno, al final, por ejemplo, Rusia seguramente no quiera... A ver, sí que es cierto que obviamente Rusia está volando los cazas, los está volando por arriba y tal, pero no se ha visto combates... al principio a lo mejor volaban los cazas y se podían grabar, escuchar vídeos y tal, pero sí que es cierto que eso, no se han visto muchos vídeos. Lo que se han visto más son Sukhoi 25, que son aeronaves de ataque a tierra. Entonces esto lo que te dice es, joder, ¿y los cazas dónde están, no? En plan, tantos millones que valen y no se están utilizando. Al final yo creo que lo que pasa es que en Ucrania, como Rusia claramente, en caso de que Ucrania se pusiera a volar los aviones, Rusia claramente podría... A ver, es que este es un tema un poco raro, porque al final, imagínate que Ucrania se pone a volar, imagínate que le entregan a Ucrania F-16, que seguramente termine pasando, y los empiece a volar. Para derribarlos, podrían utilizarse simplemente los S-400 rusos para derribar los F-16. Pero bueno, en caso de que no se utilizaran los S-400 por cualquier motivo y se quisiera garantizar la superioridad aérea con los Sukhoi 35, que posiblemente, muy seguramente, sean mejores que los F-16, claro, en ese caso ahí Rusia se estaría jugando los Sukhoi 35. Y eso quiere decir que si te empiezan a derribar Sukhoi 35, se te puede complicar la cosa, porque si estás perdiendo muchos soldados, estás perdiendo muchos tanques y empiezas a perder cazas que valen una millonada, es un tema de que al final ahora, en el momento en el que estamos del mundo, los cazas son tan caros que es una cosa de locos, la verdad. Son tan caros que hay veces que dices, para lo que puede hacer este caza, ¿merece la pena jugárnoslo? Es lo que un poco pasa con los B-2, los bombarderos de Estados Unidos. Muy guay y tal, pero luego no los puedes utilizar porque si te los derriban es una pérdida brutal. Es increíble, es el típico meme, ¿no? De tienes un caza de 100 millones, tira un misil de 2 millones para destrozar una tienda de campaña que vale 70 euros, ¿no? En plan, es que es un poco eso, ¿no? El meme. Al final, es lo que hay que tener en cuenta, que cuando estás volando un caza en una guerra, tienes que tener en cuenta que en cualquier momento te lo pueden derribar. Y de hecho, volvemos al punto anterior. Un misil, un típico manpad, o sea, si estás volando bajo, claro, te meten un misilazo y hasta luego. No te va a dar tiempo prácticamente a reaccionar, saltarán alarmas y tal, pero es muy complicado si un caza está volando bajo y te tiran un misilazo, que el piloto le dé tiempo a reaccionar,
esquivarlo, olvídate, se tendría que eyectar, por tanto el avión se va a ir. Es un jaleo, es un auténtico jaleo. Entonces yo creo que no están obsoletos porque yo creo que sí que se utilizarían en caso de que hubiera un conflicto más nivelado a nivel de potencias, ¿no? Porque, aunque bueno, está claro que en Ucrania se ha visto que, bueno, Rusia en principio era muy superior, pero se ha visto que, bueno, les está costando, ¿no? Pero vaya, si por ejemplo se pelearan China y Estados Unidos, bueno, sin contar que se pudieran tirar bombas nucleares, ¿no? Al final, para poder, por ejemplo, lanzar provisiones o cosas así, ahí tienes que utilizar aeronaves. Entonces, para poder hacer eso tienes que tener el espacio aéreo. Y si el enemigo hace... En plan, si el enemigo tiene el control aéreo, supremacía aérea masiva, es que no vas a poder ni alimentar a las tropas ni nada, ¿no? Y por eso al final, pues sí que puede ser importante, y seguramente lo sea, y lo es, pero bueno, en este conflicto en concreto, a pesar de que, bueno, sí que se han utilizado, no tanto como probablemente pensáramos al principio. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Creo que los rusos no usan los cazas porque sus misiles no dan ni al arco iris. Bueno, eso es otra cosa que se ha estado diciendo. De hecho, también es cierto que los misiles, los pilotos rusos tienen muchas menos horas de vuelo de lo que generalmente debería tener un piloto para estar muy bien entrenado. Esto lo expliqué en un vídeo que subí al principio de cuando empezó todo el conflicto. Los pilotos rusos tienen muy pocas horas de vuelo. Era de locos. De hecho, era del palo que con esas horas de vuelo no les daba más que para practicar aterrizajes, despegues y en plan poco más. O sea, pero en serio, ¿eh? Claro, aquí pues vendrá lo típico, ¿no? Las típicas personas que te dirán esos datos son falsos, o bueno, da igual porque los rusos son mejores y con esas horas menos da igual, son mejores. Lo típico, ¿no? Pero al final, si te paras a pensar que todas las personas somos iguales, porque al final somos todos iguales, entonces cuantas más horas, mejor. Los rusos tenían muy pocas horas en comparación con los estándares de la OTAN. Y eso... Pues eso es muy posible que esa sea también una razón. No, o sea, yo creo que es como una combinación de todas, ¿no? Los ucranianos tienen buenos manpads. Posiblemente estén recibiendo o vayan a recibir ahora Patriots y tal, sistemas de defensas antiaéreas. Es que no sé si ya los han recibido los Patriots, pero creo que los iban a recibir. Por tanto, tienen buenos sistemas de defensas antiaéreos. Tampoco te garantiza nada tener una supremacía aérea, por tanto, no te merece mucho la pena. Y encima los cazas son carísimos. Y lo que vas a hacer con tu caza, ¿qué va a ser? ¿Tirar una bomba? A ver si a una fábrica, pues sí. Pero bueno, para eso puedes tirar un misil de crucero. No sé, la verdad es como muy interesante, ¿no? En plan, hay tantas cosas y es tan complejo que dices, joder, pues es increíble que con todo lo que pensábamos, ¿no? Del tema de los cazas y tal, no se estén utilizando.